Aníbal Santana Merced pasó 14 años y medio en una celda, 10 de ellos en máxima seguridad. En su época más oscura encontró en la escritura la libertad que no tenía. Y hoy día es estudiante universitario, escritor y motivador. José Jorge Medina nos canta la historia. Hola, mi amor. Primero y ante todo, pido perdón. Sé que aún no entiendes razón, pero conozco el daño que te traerán los años. Quiero, mi amor, no pienses en cadenas sin redención. Entiende que mi pena no es la reclusión. Son las paredes que separan al tú del yo. Aunque es largo el castigo, no me rindo a estar contigo. Y a fuerza de poemas cambio la condena. Tú eres mi verso y melodía, el sol de mis negros días. Y fuiste tú mi primer poema, lacito, vino y botitas crema. Y fue esa visión la que liberó mi corazón. Sabes, mi amor, tras 17 años soy mejor. Aunque parezca extraño y me vea más señor, tengo mucho aprendido, ya perdoné al enemigo. Sabes, mi amor, ahora me respetan y no por temor. Ahora me llaman señor escritor. Viste lo que hemos logrado, lo peor ya ha pasado. Aunque merecí el castigo, ser tu padre me mantuvo vivo. Y a fuerza de poemas cambié la condena. Tú eres mi verso y melodía, el sol de mis negros días. Y fuiste tú mi primer poema, lacito, vino y botitas crema. Y fue esa visión la que liberó mi corazón. Gracias, José Jorge. Recibamos en el estudio al escritor Aníbal Santana Merced. ¿Cómo tú estás, hermano mío? Un placer. Bienvenido. El placer es mío, papá. Quería saber un poco cuáles fueron esas cosas que viviste de pequeño. ¿Cómo entraste quizá a lo que fue este mundo de entrar en lo que se dice en la sociedad en malos pasos, en realidad? Pues la realidad que en mi casa pues vivíamos 11 hermanos, que nuestro padre era un hombre sumamente maltratante, alcohólico. Pues mi madre no trabajaba, así que todos los días lo que él hacía era estar borracho y golpeaba a todos en mi casa. Así que a los 11 años me cansé de eso, me cansé de ver a mi madre sufriendo y recibiendo golpes sin merecerlos. Me cansé de llegar a mi casa con buenas notas y recibir una paliza. Así que a los 11 años decidí dejar la escuela y dejar mi casa también. De esa manera me fui con los muchachos que, como dicen por ahí, que están en el punto, en el bajo mundo. Y son los que me recibieron, son los que me dieron apoyo, son los que me dieron tal vez la confianza que yo creía o que quería tener en ese momento.
Cuéntame, una vez ya ingresas en la cárcel, creo que tenías 17 años en ese momento, ¿verdad? Me imagino que también eso fue un shock para ti, o sea, una vez entras, ¿cómo eso penetra en ti? Bueno, cuando ingreso a los 17 años, ya había entrado a la cárcel, o mejor dicho, a instituciones juveniles a temprana edad, a los 11, a los 12, a los 13, a los 17 es cuando entro por última vez. Y sí, fue algo que me impactó mucho porque en ese momento de mi vida yo sabía que yo no iba a volver a salir de la cárcel jamás. Fui sentenciado por delitos graves. En este proceso te encuentras con la literatura dentro de la cárcel. Fue curioso, yo simplemente comencé escribiendo una carta para mi hija. Mi hija recién acababa de nacer y yo quería que ella supiera el por qué yo no estaba con ella, el por qué no iba a estar en su crecimiento, el por qué yo estaba en la cárcel. Así que comencé a hacerle una carta que prácticamente estuve más de un año escribiendo esa carta. Finalmente eran más de 200 páginas. Cuando la terminé, me di cuenta que esa carta no iba a llegar nunca a las manos de mi hija, así que la hice pedazos y la boté por el inodoro. Pero más adelante me di cuenta que todo ese año que pasé escribiendo para mi hija, lentamente me fue purificando, me fue limpiando, porque cuando comencé a escribir tenía mucho odio en mi corazón, tenía coraje conmigo, con las personas, con todo lo que me rodeaba, y finalmente me di cuenta que ese coraje, ese odio había desaparecido. ¿Y entendiste en ese momento que querías seguir estudiando literatura? Ya desde ese momento en sí. Bueno, más allá de estudiar literatura, estaba solo en una celda de máxima seguridad. Claro. Estuve ahí durante 10 años. No tenía otra cosa que hacer. Así que pasé esos 10 años leyendo, escribiendo, leí sobre muchísimos autores. Y ahí en máxima seguridad fue donde nació en mí el deseo por querer convertirme en escritor. Yo dije, si un día, o mejor dicho, yo dije, si nunca voy a salir de la cárcel físicamente, pues yo deseo que un día lo que yo escriba haga lo que yo no puedo hacer, que salga de la cárcel, que las personas puedan entender el por qué yo llegué a la cárcel. Mi primer libro publicado fue Reflexiones tras las rejas. Nace a raíz de unos talleres de literatura y escritura que la profesora Edna Benítez Laborde lleva a la cárcel. Ya para ese entonces yo había salido de custodia máxima y me encontraba en custodia mediana. Y ahí tenía mayores privilegios por pertenecer a un nivel de custodia más bajo. Y es ahí donde comienzo a tomar los talleres de literatura y escritura con esta profesora. Ella es, yo digo, el ángel que llegó para darle vida a mis sueños, para, más allá de darle vida a mis sueños, de una forma u otra también liberarme. Y fue ella quien buscó ayuda para mí para que el libro se pudiese publicar. Así que cuando nace en el 2009 ese libro, fue como ese sueño. Te dieron una copia en tu mano, sí, claro. Eso fue como... Fue lo más grande, la realidad es que fue algo bien bonito, porque recuerdo que los confinados cuando me veían escribiendo, me decían, pero ¿para qué tú pierdes el tiempo? O sea, vamos para la cancha a jugar baloncesto, vamos para la cancha a ponernos los guantes de boxeo un rato. Pero yo les decía, no, ya yo no pierdo el tiempo, o sea, yo quiero escribir, yo quiero leer, yo quiero educarme, yo quiero aprender. Y me decían, nunca vas a ser escritor. Y yo les decía, un día yo voy a ser escritor y un día ustedes van a tener mis libros. Así que llegó ese día cuando la profesora me puso el libro en las manos. Ese fue un momento muy, muy grande, muy lindo en mi vida. Me has dicho tantas cosas fascinantes, pero hay una sobre todo que yo creo que es la más que me apasiona de tu historia. Y es que entiendo, estás estudiando ciencias sociales ahora mismo. Para trabajar, o sea, ser trabajador social, trabajar quizá con jóvenes que estén también en los mismos pasos que tú tuviste en algún momento. Sí, claro. En este momento me encuentro haciendo un bachillerato en trabajo social porque
¿verdad?, por curiosidad o simplemente tal vez por casualidad. Fue una trabajadora social en la cárcel de Guayama, que fue la primera persona en tratarme a mí con respeto dentro de la cárcel, en que me trató como a una persona, como a un humano, no como una cosa. Y fue ahí donde yo descubrí que en las cárceles se necesitan muchos trabajadores sociales como esa persona para que los confinados comiencen a cambiar sus vidas, para que se den una oportunidad a sí mismos. O sea, encima de todo esto también estás publicando libros de otras personas. Sí, he creado una editorial. Qué chévere. Se la llamo Desde Adentro Editores y es para publicar los libros escritos por confinados y exconfinados. Es que quiero que seamos esa mano amiga que necesitan los confinados o los exconfinados para que a través de la literatura y la escritura comiencen a educarse. Más allá de publicar un libro de un confinado, nos interesa que esa historia de ese confinado se conozca en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico algún día, porque es un mensaje que a lo mejor, y yo tengo la certeza de que así va a ser, le va a cambiar la vida a muchos jóvenes que están delinquiendo hoy día y que no saben las consecuencias de lo que están haciendo. Veo que esa es tu gran pasión, veo que esa es tu meta, ¿verdad, hermano? Sí, es lo que me gusta, estoy enfocado en eso, estoy dando charlas en escuelas, en universidades, es lo que me gusta hacer. Quiero transformar vidas porque la mía fue transformada también. Creo totalmente en que las personas pueden cambiar. Es un placer tenerte aquí, es un placer conocerte. El placer es mío. Me acuerda algo que un viejo sabio bien cercano a mí, mi papá me dijo una vez, de cómo en realidad, o sea, uno siempre se va a caer, pero lo importante en realidad es cómo uno se levanta. O sea, uno siempre va a caer todos los días, en mayores, en menores escalas, pero en realidad lo que importa es en realidad cómo uno se levanta con ese corazón contrito y busca la verdadera victoria, que creo que es lo que tú tienes ahora mismo en los ojos y en ese corazón que se te ve. Un abrazo bien fuerte, hermano. Claro que sí. Bendiciones siempre. Amigos, no importa lo oscura que sea una historia, en el fondo puede haber siempre un ser humano con el potencial de ser una mejor persona y aportar sobre todo a la sociedad.